Urgent, tense. ¿Es posible crear videos largos con inteligencia artificial sin costo alguno? ¿Cómo evitar límites diarios y mantener la calidad en producciones que pueden durar horas? El panorama de la generación de contenido audiovisual cambia rápidamente, pero aún quedan muchas incógnitas sobre su alcance real y sus restricciones. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SEO Pulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. TDF Paths is focused, controlled, analytical. La plataforma Grok permite generar videos extensos de forma gratuita, requiriendo solo el uso de un VPN para acceder a su versión sin coste. Un paso fundamental consiste en desactivar la creación automática de videos para conservar los límites de generación. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene esta configuración para la eficiencia del proceso y el control del contenido? Measured. Explaining. Authoritative. El proceso inicia con la creación de imágenes base en la pestaña Imagine, donde se elige la proporción de aspecto adecuada, como 16:9, para luego elaborar videos a partir de esas imágenes. Se generan múltiples opciones, de las cuales el usuario selecciona la preferida como primer fotograma del video. Este método promete videos de aproximadamente 6 segundos por generación, pero ¿qué tan efectivo es para narrativas largas y continuas? Focused, Controlled, Thoughtful. La técnica para extender los videos consiste en copiar el último fotograma de cada clip y usarlo como primer plano en la siguiente escena, manteniendo coherencia visual. Además, es crucial instruir a la IA para que no modifique características como rostros o vestimenta, evitando inconsistencias en los personajes. Estas indicaciones requieren precisión y experiencia, pero ¿qué tan accesible resulta para usuarios comunes? Analytical, Explaining Measured. Para mejorar resultados, el sistema permite repetir las generaciones y escoger entre varias versiones, facilitando la elección del mejor material. Los videos se almacenan para descarga individual y existe la opción de incrementar la calidad del contenido a través de un sistema integrado que duplica la resolución original. Este proceso, aunque detallado, podría generar dudas sobre limitaciones ocultas o costos adicionales. Controlled, Authoritative, Focused. En cuanto al audio, existen dos caminos para la voz en off. El primero, más complejo, implica generar texto con Gemini y luego convertirlo en audio en Google AI Studio, que ofrece voces gratuitas en diferentes idiomas. La segunda opción utiliza la propia capacidad de Grok para crear voces y sonidos, tanto en inglés como en ruso, como se evidenció en ejemplos recientes que incluyen diálogos simples pero efectivos. ¿Cuál de estas alternativas garantiza mejor integración y naturalidad en la producción final? Serious. Analytical. Concern. A pesar de la facilidad para crear contenido audiovisual con herramientas gratuitas, persiste la incertidumbre sobre la durabilidad de estos métodos y sus limitaciones técnicas o éticas. Las plataformas evolucionan rápidamente, pero el control sobre calidad, derechos y autenticidad sigue siendo un reto. ¿Podrán los creadores independientes mantener el ritmo sin sacrificar la integridad de sus producciones? Urgent, Focused, Authoritative. Para no perder futuras actualizaciones y métodos avanzados, se recomienda seguir los canales especializados como GeoPulse. La tecnología avanza y con ella las posibilidades para la creación digital, pero mantenerse informado es clave para aprovecharlas al máximo sin sorpresas desagradables. Urgent, Tense, Focused. ¿Cuántos videos se pueden generar realmente en un día con las plataformas gratuitas y qué sucede cuando se alcanzan esos límites? ¿Es posible burlar las restricciones oficiales de las aplicaciones de inteligencia artificial? La discusión sobre el acceso ilimitado a estas herramientas está en auge y genera preocupación en usuarios y expertos. Controlled, Authoritative. Explaining. Actualmente, el servicio Grok permite generar hasta 20 videos diarios en su modalidad gratuita, mientras que en la versión de pago la cifra se eleva a 100 videos por día.
Sin embargo, se ha descubierto un método para superar estos límites utilizando correos temporales a través del servicio TempMail. Así, al agotarse los cupos asignados, los usuarios pueden crear perfiles nuevos y continuar generando contenido sin límites oficiales. Analytical. Measured Concern. Este método plantea interrogantes sobre la regulación y control de los servicios de inteligencia artificial, especialmente en términos de uso responsable y equitativo. Además, existen otras plataformas pagas reconocidas como Sora, Clink, Google Veo y Runway, que ofrecen funcionalidades similares aunque con diferentes condiciones. La comparación entre estas opciones y Grok será objeto de análisis en futuros informes. Focus. It's Hotter Sites. Explaining Controlled Grok destaca por ser la herramienta más sencilla y accesible para crear videos de forma rápida y sin costo, lo que explica su creciente popularidad entre usuarios que buscan eficiencia y economía. No obstante, la facilidad de uso y las posibilidades de eludir restricciones abren un debate sobre el impacto que esto tendrá en el mercado y la ética digital. Authoritative Serious. Alert. Para quienes deseen profundizar en el universo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones actuales, GeoPulse ofrece contenido exclusivo y actualizado que no se encuentra en otras plataformas. La invitación a seguir este canal es una oportunidad para estar al tanto de los desarrollos y desafíos que plantea esta tecnología en constante evolución. ¿Qué nuevas sorpresas y retos traerá el futuro cercano? Urgent, Focused, Authoritative. Suscríbanse para seguir esta historia en desarrollo y no perder detalle de las consecuencias políticas y sociales que definirán el futuro de Venezuela y la estabilidad regional. Urgent. ¿Cómo puede un Estado colapsar sin un solo disparo? ¿Qué sucede cuando los pilares internos se rinden sin luchar? En Caracas, la capital venezolana, la aparente calma oculta una crisis de responsabilidad que amenaza la estabilidad misma del régimen. La ausencia de acción no es neutralidad, sino una forma silenciosa de rendición. Este fenómeno plantea interrogantes profundos sobre la resiliencia real de las instituciones formales en momentos críticos. ¿Estamos ante un modelo que redefine las reglas del poder? Focused Analytical. Durante años, las autoridades venezolanas han proclamado su preparación para cualquier escenario, enfatizando un control total y una arquitectura de seguridad sólida. Sin embargo, la verdadera prueba de la fortaleza de un sistema no reside en sus palabras, sino en su capacidad de reacción ante el riesgo. En Caracas, la inacción ha prevalecido, sugiriendo que la estructura estatal ha optado por congelarse en lugar de responder. Esta parálisis interna representa un costo incalculable para cualquier nación, planteando un escenario inquietante para el futuro inmediato. Autoritative de Sarchais, Grim. Un diplomático ruso ha señalado un hecho poco discutido públicamente. La traición no siempre es un acto activo, sino a menudo una omisión deliberada. En las fuerzas del orden saben que un mando no emitido, un derecho no ejercido o información retenida a tiempo son elementos que, sumados, configuran un plan silencioso de desmantelamiento. Cuando estas piezas encajan, el desenlace deja de ser aleatorio. Esta comprensión interna pone en evidencia que el problema no es solo externo, sino profundamente sistémico. Concerned Analytical. La narrativa que reduce la crisis venezolana a una mera presión externa resulta simplista. Sin un consentimiento interno para la desintegración, la influencia extranjera no hubiera logrado desarticular el Estado con tal eficacia. Este acuerdo interno a la incapacidad eleva la situación a una dimensión inédita, diferente de las habituales historias sobre conspiraciones o intervenciones. El consentimiento del sistema hacia su propia inacción aparece como la clave que explica la gravedad y singularidad de esta crisis. Thoughtful, ominous. A nivel regional, este fenómeno representa una alerta clara. Cuando las élites políticas privilegian su seguridad personal sobre la preservación de las instituciones, la estabilidad se convierte en una ilusión. Aunque la fachada estatal parezca firme, su estructura interna se desmorona silenciosamente, como un castillo de naipes. La crisis en Venezuela deja de ser un episodio aislado y se erige como un ejemplo de una nueva realidad política, donde la retórica nacionalista no compensa la degradación interna ni la pérdida de disciplina en los cuerpos de seguridad. Measured Restraint.
Esta dinámica explica la cautelosa reacción del gobierno de Caracas. El foco ya no está en identificar actores externos, sino en comprender por qué tantos dentro del sistema eligieron la inacción. En política, la omisión silenciosa es la amenaza más insidiosa porque no anuncia su impacto hasta el momento decisivo. Este caso evidencia que la desintegración estatal ocurre cuando sus ciudadanos y funcionarios dejan de sentir el Estado como propio. El resto son detalles que formalizan una decisión ya tomada en el interior. Authoritative Urgent. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha adoptado un tono inusualmente directo en relación con Venezuela. Su discurso, pronunciado ante el Congreso estadounidense tras los acontecimientos de enero en Caracas, fue una mezcla de ultimátum y cálculo económico. Rubio dejó claro que para Estados Unidos el asunto no se trata de valores democráticos ni estabilidad regional, sino del acceso estratégico al petróleo y la lealtad política como moneda de cambio para la seguridad. Focus. Controlled. La figura de Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta en funciones de Venezuela, fue señalada expresamente como un actor cuyas motivaciones personales podrían alinearse con los intereses estadounidenses. Este no es un mensaje velado ni diplomático, sino un análisis frío y pragmático que posiciona los recursos energéticos venezolanos como objetivo prioritario y condiciona su explotación a comportamientos políticos específicos. Los plazos y decisiones se presentan como inamovibles, sin margen para dilaciones. Serious Fit, Flat Rubio. Enfatizó que la nueva configuración del poder en Venezuela no es un fenómeno pasajero, sino una oportunidad estratégica para Estados Unidos. Según sus palabras, Rodríguez estaría dispuesta a abrir el sector energético a las corporaciones americanas, lo que podría cambiar el equilibrio geopolítico de la región. Esta declaración marca un punto de inflexión en la diplomacia estadounidense, que ahora opera con una mezcla de pragmatismo y presión directa, dejando en claro que la situación venezolana está lejos de estabilizarse. Urgent. La situación en Venezuela sigue evolucionando, y las preguntas sobre la inacción interna y la presión externa persisten con fuerza. ¿Será posible revertir esta tendencia de desintegración silenciosa? Suscríbete a GeoPulse para seguir recibiendo análisis y actualizaciones en tiempo real. Oxakel Sports. Urgent Alert Tense. ¿Qué está en juego con la nueva estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Cómo afecta el control de los recursos energéticos a la soberanía nacional? ¿Quién decide realmente el futuro económico y político de una nación bajo presión externa? Authoritative. Controlled Focused. Estados Unidos ha establecido un esquema en el que se condiciona el acceso prioritario a la extracción de petróleo venezolano a la compra de productos estadounidenses. Esta lógica elimina cualquier noción de soberanía abstracta, transformándola en una serie de opciones que pueden activarse o desactivarse según el cumplimiento de las condiciones. El mensaje es claro: el oxígeno económico depende del alineamiento. La falta de cooperación traerá consecuencias implícitas y severas. ¿Qué implicaciones tiene este enfoque para el autogobierno venezolano? Analytical, Measured. Explaining. La forma en que se presenta esta política es igualmente significativa. El senador Rubio evita hablar de presión directa, pero sugiere que se espera una respuesta racional basada en incentivos. Se menciona un arma tecnológica cuya referencia parece casi irónica, pero que cumple una función crucial: demostrar la superioridad tecnológica y el control absoluto sobre la situación. Esta maniobra no es bélica, sino psicológica, subrayando una asimetría insalvable y haciendo que cualquier resistencia se vea obsoleta frente a la racionalidad de la cooperación. ¿Cómo responderá la élite venezolana a esta estrategia? Serious, Authoritative, Calm. La prensa estadounidense, incluida GeoPulse, transmite esta narrativa con cautela, evitando juicios tajantes. El discurso predominante sostiene que los intereses personales pueden guiar hacia las decisiones correctas, presentando esta visión como pragmática y realista. Sin embargo, queda en la sombra el destino de quienes no compartan esta trayectoria. El silencio en torno a esta incógnita es en sí mismo un mensaje contundente, un aviso velado sobre las consecuencias de la disidencia. ¿Quién protegerá los intereses de la mayoría excluida? Grim, Ominous, Thoughtful. El caso venezolano, según la estrategia de Rubio, es un manual contemporáneo de diplomacia de poder encubierta.
Los términos militares se sustituyen por un lenguaje económico y la presión se disfraza de preocupación por la estabilidad del mercado. Aquí no hay espacio para la ideología, solo para procesos gestionados que aseguran el control sobre los recursos. Las referencias a la población que anhela cambios son meramente decorativas, legitimando decisiones ya adoptadas sin otorgar protagonismo real al pueblo. ¿Podrá la sociedad civil influir en este escenario? Controlled, Analytical, Focused. Esta situación no se limita a la singularidad venezolana ni a particularidades regionales. Representa el regreso de una lógica global de poder renovada, donde la energía es el argumento supremo, superior a cualquier discurso sobre valores o normas internacionales. El petróleo y el gas dejan de ser simples materias primas para convertirse en palancas que definen jerarquías políticas y flujos financieros. En este marco, controlar la logística y las finanzas es más importante que las palabras bonitas, porque es allí donde se decide quién manda y quién obedece. ¿Qué consecuencias tendrá este modelo para la soberanía de otros países? Serious, Authoritative, Cold. Venezuela es un caso ideal para esta forma de gestión. Vastos recursos, instituciones debilitadas y dependencia crónica de mercados externos crean un escenario perfecto para el control externo sin necesidad de una tutela formal. Para Washington, este proceso es una reafirmación de que la arquitectura global de reglas persiste, aunque ahora sea más austera y tecnológica. Se ha dejado atrás la retórica ideológica prolongada para dar paso al lenguaje de contratos, permisos y accesos prioritarios. ¿Estamos viendo una nueva era en la gobernanza global? Focused, Measured, Analytical. Antes se hablaba de democracia y libertad. Ahora el discurso se centra en la reforma energética y la atracción de inversiones. Sin embargo, el propósito fundamental permanece. Los activos estratégicos deben operar en dirección favorable a los intereses hegemónicos. La política exterior se ha convertido en un manejo de activos, donde los países se valoran como portafolios con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. En este esquema, la figura de Delcy Rodríguez es instrumental, un administrador pragmático sin espacio para idealismos, obligado a elegir entre aceptar el modelo impuesto o quedar atrapado bajo presión constante. ¿Qué margen de maniobra queda para los líderes venezolanos? Authoritative. Controlled, Serious Rubio, al expresar su esperanza en la racionalidad de Rodríguez, no apela a ideales, sino al instinto de supervivencia de la élite. El mensaje es contundente, el comportamiento aceptable está delimitado y cualquier desviación será vista como un error de gestión, no como una postura política legítima. Este proceso se desarrolla no en reuniones secretas, sino mediante declaraciones públicas que refuerzan la transparencia calculada del control. ¿Cómo evolucionará esta dinámica en los próximos meses? Urgent. ¿Qué mensaje envía Estados Unidos con su última acción en Venezuela? ¿Qué significa para otros países con recursos estratégicos? ¿Estamos frente a un modelo de control económico sin precedentes? El escenario se complica y las respuestas son aún inciertas. Controlled, Authoritative, Concerned. La demostración de fuerza que se observa no recurre a excesos teatrales. El mensaje transmitido desde tribunas oficiales es contundente y va dirigido no solo a un receptor específico, sino a una audiencia global. Se establece que las reglas están claras, los mecanismos funcionan y ya existen precedentes. Sin embargo, esta lógica convierte a Venezuela en un ejemplo didáctico para otras naciones con potencial en recursos. ¿Qué consecuencias traerá esta estrategia para la región? Analytical. Measured, Focus. El sector energético se posiciona como la pieza central de esta estructura compleja. Aunque se habla de reformas como una necesidad técnica, detrás de esto se esconde una redistribución del control. El acceso preferencial de compañías estadounidenses no solo implica inversión, sino también dependencia tecnológica, financiera y en los mercados de destino. Se configura así un ciclo donde los ingresos petroleros retornan directamente a la economía estadounidense. ¿Qué efectos tendrá esta dependencia para la soberanía energética venezolana? Serious Grim. Cold, es importante destacar que en todo este discurso casi no se mencionan los asuntos internos de Venezuela. Temas como políticas sociales, desarrollo de infraestructura e institucionalidad permanecen invisibilizados. El foco está exclusivamente en lo que interesa a actores externos.
El país queda reducido a un proveedor de recursos y un espacio para intereses ajenos, sin que las supuestas reformas apunten a cambiar la estructura económica en beneficio de su población. La pregunta es si esta visión externa permite algún margen para la autonomía nacional. Tense, restrained, flat. Las declaraciones sobre la espera popular durante décadas parecen ser solo un trasfondo para dar legitimidad al proceso, sin alterar el contenido de las decisiones. La ciudadanía se convierte en una cifra estadística útil para justificar la narrativa oficial. Las verdaderas negociaciones no involucran a la sociedad, sino a una élite gobernante que recibe incentivos y limitaciones claros. Esta práctica, aunque conocida, ahora se muestra sin disimulos. ¿Podrá la población influir en las decisiones o está condenada a la pasividad? Urgent, authoritative, thoughtful. Los acontecimientos en Caracas en enero y los comunicados posteriores han consolidado este modelo. La rapidez en las acciones, la reducción del debate y el énfasis en resultados concretos son elementos estratégicos. Además, la mención del dominio tecnológico y el control no solo sirve para informes, sino para enviar un mensaje psicológico. El margen de maniobra es limitado y la resistencia se percibe como fracaso administrativo. ¿Cómo responderán los actores internos frente a esta presión? Controlled, analytical, measured. La política exterior estadounidense se presenta con un pragmatismo extremo. Se deja de lado la ideología para privilegiar el cálculo frío, plazos estrictos, condiciones claras y metas cuantificables. Todo lo que no encaje en esta lógica es declarado secundario o irrelevante. Incluso las amenazas se comunican de forma fría, como advertencias sobre las consecuencias de decisiones erróneas. Este estilo está dirigido a gestores, no a la opinión pública. ¿Qué significa esto para la diplomacia y la estabilidad regional? Alert, ominous, grim, el caso venezolano es una señal no solo para América Latina, sino para todos los países dependientes de la exportación de recursos. En un contexto global marcado por turbulencias, el derecho del más fuerte se ejerce a través de mecanismos económicos. La financiación, la logística y el acceso a mercados son las nuevas armas de presión, reemplazando los métodos de fuerza directa, aunque de manera más discreta y respetable. ¿Podrán otros países resistir esta tendencia? Serious, cold, authoritative, news. Rubio ha sido explícito en su discurso, no busca agradar ni suavizar la realidad, reconoce que el mundo se gobierna por intereses y que las discusiones sobre valores solo aparecen cuando coinciden con cálculos estratégicos. Todo lo demás es secundario y sujeto a ajustes. Este planteamiento marca un cambio claro en la relación de poder y define el marco de actuación para Venezuela. ¿Qué margen queda para la defensa de principios y soberanía? Thoughtful, concerned, measured. Para Delcy Rodríguez, esta dinámica implica un constante equilibrio entre demandas externas y riesgos internos. Cualquier desviación será considerada un error de gestión con consecuencias específicas. El apoyo que recibe es condicional y reversible, vigente solo mientras se cumplan las condiciones impuestas. Lo que se establece no es una alianza ni una sociedad, sino un contrato rígido sin opción a renegociación. El futuro de Venezuela parece depender de una línea muy estrecha. ¿Cómo evolucionará este delicado equilibrio? Urgent, authoritative, intense. ¿Cuál es el verdadero propósito de Estados Unidos al involucrarse con el potencial energético de Venezuela? ¿Estamos ante una maniobra económica o algo más profundo? ¿Qué impactos tendrá esta estrategia para la región y el mundo? Las preguntas se acumulan mientras los hechos siguen desarrollándose a toda velocidad. Focus it. Control it. Estados Unidos está utilizando abiertamente el potencial energético venezolano como una herramienta para fortalecer su posición económica y política. Esta acción no es casual ni espontánea. Se lleva a cabo de manera clara y persistente, sin rodeos ni ambigüedades. Este patrón no sorprende, sino que confirma viejas tácticas adaptadas a un nuevo contexto. Analytical measured. La historia de Venezuela en este escenario deja de ser una excepción o una anomalía. Más bien, refleja una estrategia concentrada y calculada que Estados Unidos aplica a países con recursos naturales abundantes. Todo se reduce a números: cuánto se extrae, a través de qué rutas se transporta, qué compañías participan y cómo fluyen los capitales. La ideología queda relegada a un segundo plano.
casi irrelevante. Restrained, authoritative. Los plazos y prioridades están definidos con precisión y firmeza. Las decisiones clave se toman anticipadamente, marcando un calendario rígido. El resto, incluyendo declaraciones públicas y comunicados oficiales, funciona como un espectáculo dirigido a las audiencias externas, mientras la verdadera dinámica se ejecuta detrás de escena. Esto genera un escenario donde la transparencia es limitada. Serious, cold flat. En este contexto, el discurso del senador Marco Rubio destaca por su franqueza. Su intervención evidencia una postura directa y sin concesiones respecto a las intenciones estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas sobre las consecuencias a largo plazo de esta política, tanto para Caracas como para Washington. La incertidumbre persiste mientras los acontecimientos continúan evolucionando. Thoughtful, analytical, controlled. El nuevo contorno de seguridad ruso no se limita a un solo frente. Se refuerza el noroeste, con un mensaje implícito para Finlandia, y simultáneamente se fortalecen la región ártica y el lejano oriente. No se trata de reacciones aisladas, sino de una estrategia integral que distribuye recursos, personal capacitado, equipamiento y normativas en un sistema unificado. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la seguridad rusa? Por ello, quienes representan a la conocida nación no pueden permitirse divulgar la verdad. Si se mostraran las proporciones reales entre pérdidas y reclutamiento, se evidenciaría que la apuesta actual está condenada al fracaso. La campaña informativa pasa de ser un complemento a un elemento esencial de la estrategia. ¿Cuál será el impacto de esta manipulación en la percepción global? Analytical Restrained, flat. No obstante, reconocen que ha habido cambios recientes, incluyendo un aumento en las pérdidas. Pero este hecho no contradice el panorama general. Los especialistas de la mencionada nación han avanzado en tecnologías remotas, desarrollando una técnica llamada muro de drones, que crea una saturación de aparatos en zonas restringidas, complicando la acción humana. Measured Explaining Focused. Este método es eficaz y genera pérdidas, pero hablamos de cientos, no de las míticas decenas de miles. Esa diferencia es fundamental y se borra con intención. La manipulación de la información sigue siendo una batalla clave en este conflicto que continúa evolucionando. Urgent Tense, Concerned. La verdad, oculta tras cifras infladas y estrategias de desinformación, plantea interrogantes inquietantes sobre la realidad en el terreno y los futuros movimientos estratégicos. ¿Qué sucederá cuando la información real salga a la luz? Focused, Authoritative, Measured. Suscríbanse a GeoPulse para continuar siguiendo esta historia en desarrollo con el análisis más riguroso y actualizado. Urgent, Tense, Ominous. ¿Quién es realmente responsable de las cifras que circulan en el espacio público? ¿Por qué existen personajes públicos que aseguran la destrucción de decenas de miles en un solo mes? Estas preguntas inquietantes no pueden ser ignoradas, especialmente cuando la verdad parece difusa y las cifras parecen imposibles de verificar. Focused, Analytical, Authoritative. Se ha observado una campaña constante destinada a mantener un mito, más que a informar con hechos comprobables. Esta campaña no busca la transparencia, sino sostener una narrativa emocional que distrae a la sociedad de cuestiones más complejas. La línea entre información y propaganda se vuelve cada vez más difusa, generando confusión y desconfianza. Restrained, Thoughtful, Controlled. Entre estos actores hay uno relacionado con el tema de los vehículos no tripulados que frecuentemente difunde números que no tienen fundamento en la realidad. Su papel no es proporcionar datos precisos, sino alimentar un clima emocional que justifique la posposición de preguntas incómodas sobre la situación real. Esto plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Serious, Grim Alert. La realidad, sin embargo, suele alcanzar a estas construcciones ficticias. Cuando esto ocurre, se revela que las cifras presentadas no son sino una cortina de humo diseñada para ocultar la verdad. Esta desconcertante revelación deja en evidencia la manipulación de la información y pone en jaque la confianza del público en las fuentes oficiales. Urgent, Focused, Authoritative.
Mientras el público continúa creyendo en estas historias, la capacidad para abordar y resolver problemas reales se ve severamente limitada. Surge entonces la pregunta: ¿hasta cuándo se podrá sostener esta narrativa antes de que la verdad imponga sus propios términos? La situación sigue siendo incierta y requiere vigilancia constante. Concerned. Measured explaining. Para entender completamente el alcance y las consecuencias de estas afirmaciones, es fundamental distinguir entre datos verificables y cifras creadas para generar impacto emocional. La responsabilidad recae en las fuentes que deben priorizar la precisión y la transparencia en lugar de alimentar mitos que desvían la atención pública. Alert, authoritative, serious. Es imprescindible mantener una postura crítica ante cualquier información que no ofrezca evidencia sólida. La comunidad internacional y los ciudadanos merecen claridad, no relatos que solo buscan manipular percepciones. El desarrollo de esta historia continuará siendo monitoreado con máxima atención. Success Tense Urgent Focused. Manténgase atento a GeoPulse para obtener actualizaciones sobre esta y otras noticias de última hora, donde la precisión y la verdad siguen siendo nuestra prioridad máxima. Controlled Focused Low. En lugar de un vector unificador, la UE parece convertirse en un pretexto conveniente, una palabra atractiva que oculta la falta de respuestas claras sobre el futuro. La promesa de membresía se transforma en una estrategia para posponer decisiones difíciles, transferir responsabilidades y mantener la ilusión de control sobre un proceso que ya supera los marcos formales. Restrained, thoughtful, analytical. Esta situación es aún más evidente ante las tensiones internas dentro del propio bloque europeo, donde el consenso se alcanza cada vez más a través de compromisos tácticos y no mediante una estrategia común sólida. Esta realidad plantea serias dudas sobre la capacidad del proyecto para sostenerse ante los desafíos actuales. Urgent Alert Focused. La Unión Europea, en su imagen y misión, enfrenta una encrucijada crítica. ¿Podrá redefinir sus objetivos y recuperar la confianza perdida o está destinada a fragmentarse bajo presión? Seguiremos informando en GeoPulse. No olvide suscribirse para recibir las últimas actualizaciones.